Reciban un cordial saludo en nombre de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura de la República de El Salvador y del Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe. Estamos en el curso sobre argumentación y fundamentación de la sentencia, y en esta sesión vamos a tocar el tema de las falacias. Esta es la quinta sesión. En la primera sesión, se recordarán, hicimos una introducción al contenido del curso. En la segunda tocamos la lógica, segunda y tercera, la lógica, en el que vimos el concepto, el juicio, y en la tercera hablamos sobre el razonamiento y los distintos tipos de razonamiento. La cuarta sesión la dedicamos al tema de la retórica, especialmente apoyados en el libro de la retórica de Aristóteles, y en esta ocasión vamos a analizar o hablar sobre las falacias desde la perspectiva de distintos autores. Hay que recordar que las falacias son errores argumentativos, son errores en el razonamiento, vicios en el razonamiento, que pueden ser voluntarios, pueden ser intencionales o pueden ser por un descuido. En cualquier caso, pueden generar también problemas, no solamente en el que expone las razones, sino en quien resuelve, en quien decide ante un argumento falacioso que puede caer y ser inducido en el error. Por lo tanto, es importante conocer la técnica para identificar las falacias, para identificar los argumentos falaciosos que están presentes en todos los discursos, en discursos de cualquier naturaleza. Hemos dicho, vivimos argumentando, desde que nacemos estamos argumentando y negociando, el bebé negocia con llanto, desde siempre, pues los niños, sobre todo hay una edad donde quieren saberlo todo, preguntan y argumentan y contraargumentan. Y esta actividad es algo sobre la que no vamos a dejar de actuar, de intervenir. Y sobre todo en el caso de los abogados y especialmente en el caso de los jueces, pues que nos toca argumentar y hacer uso de la herramienta, la palabra, tanto escrita como hablada, como de los razonamientos. Entonces, esta es una herramienta, la identificación de las falacias es una herramienta que nos va a permitir identificar vicios o errores argumentativos. De tal manera, pues, que vamos a apoyarnos en una presentación sobre la base de alguna literatura que les he compartido. Así es que, sin mayor preámbulo, vamos a entrar en materia. Las falacias, pues, son parte de esas mentiras. Son parte de esas mentiras. Aquí tenemos una broma de contenido político para el tema de las elecciones de los Estados Unidos, que están a 2 semanas de ocurrir. Y me llamó la atención porque hacen el parangón de La La Land por Lai Lai Land, el lugar de La La Land, del tierra de la, de las canciones, del baile. Este es el Lai Lai Land, el tema, la tierra de las mentiras. Así es que hacen un parangón y un paralelo ahí con un par de personajes políticos. Vamos en primer lugar a aproximarnos al concepto de la falacia. Vamos a hacer una aproximación al concepto de la falacia. Y viene del latín falacia, que quiere decir artificio, ardid, ilusión, engaño. Se dice de un razonamiento que es falaz cuando genera la ilusión de consecuencia lógica por medio de ciertos recursos que según los interprete, pueden resultar lógicamente incorrectos. Según los interprete, pueden resultar lógicamente incorrectos.
Se usa el término falacia para designar cualquier idea equivocada o creencia falsa. Cuando se trata de una mentira, pues por lo general hacemos por extensión, eh, este, utilizamos la expresión falacia. Sin embargo, en sentido estricto, es un error en el razonamiento o en la argumentación. Por ejemplo, una creencia falaciosa, donde nuestra gente en nuestra América Latina eh, tiene todavía creencias muy arraigadas de la época precolombina, desde la época de la colonia también. Hay unas ideas fuertes, muy arraigadas, propias de las idiosincrasias de nuestro pueblo, que creen en el curandero, ¿verdad? O en el chamán, o, o ciertas creencias también apoyadas a ciertos fenómenos que les pueden haber precedido y que hoy se han vuelto eh, casi como una verdad consensuada, una verdad aceptada. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el hecho de que llegue una papalota negra a una casa es señal de que va a haber un muerto en esa casa. Si llegan unos pajaritos, que aquí se les llama guajalchillas, llegan a cantar y cantar y cantar, es que va a haber una visita, o la creencia que pasar debajo de la escalera va a dar mala suerte, aunque eh, detrás, en el fondo de esa creencia de mala suerte, pues lo que se quiere prevenir es un accidente, ¿verdad? Un accidente porque pasar debajo de la escalera es un riesgo que puede implicar que la persona pueda salir golpeada, no tanto de mala suerte, sino de prevención. Y de igual manera, la presencia de los gatos negros, ¿verdad? Uy, si se ve un gato negro es mala suerte. Son ideas muy arraigadas y resultan falaciosas. Algunas tendrán su razón de ser. Por ejemplo, durante la colonia existían muchas herramientas, muchos instrumentos de control social, como fueron las leyendas. Las leyendas que la ciguanaba, en el caso de El Salvador, o la cegua, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, se les aparecía a los hombres tunantes, aquellos que andaban a medianoche de mujereros o mujeriegos, y se les aparecía esta mujer bella, hermosa, y al subir al caballo, pues sacaba las garras y las uñas. Ese tipo de creencias también llevaba una idea de control social, ¿verdad? Que el duende para las niñas, el cipitillo para las niñas que no fueran solas a los ríos a lavar, porque podían ser víctimas ahí, era para prevenir agresiones sexuales o violaciones. Pero entonces detrás de la creencia a veces había algún tipo de finalidad, digamos, no de razón, sino una finalidad de prevención. Pero hay otras creencias que carecen de base científica, carecen de, de razones probadas y por lo tanto de esas se dice que son falaciosas. En el estudio de la lógica se reserva el uso del término falacia para aquellos razonamientos que, aunque incorrectos, son psicológicamente persuasivos. Fíjense que aquí este es otro punto, que aunque sean incorrectos, son persuasivos psicológicamente. Irving Copy define las falacias como una forma de razonamiento que parece correcta, pero que resulta no serlo cuando se analiza cuidadosamente. Quien ha hecho o quienes han hecho un estudio muy importante a nivel de la jurisprudencia en el tema de las falacias fueron el magistrado don José Manuel Arroyo Gutiérrez y don Alexander Rodríguez Campos, que tienen un libro publicado, una obra. En esta hacen un análisis de la jurisprudencia, de las decisiones de algunos tribunales costarricenses, contraponiéndolas con el tema de las falacias. Es decir, es un esfuerzo que creo que a nivel de la región me atrevería a decir que quizás es el único de esa naturaleza. Eh, Porque hay otros, por ejemplo, Atienza, el profesor Manuel Atienza, ha hecho
un libro o dos libros lleva ya sobre el mismo tema que le llama La guerra de las falacias. Pero él es más abierto, no se limita a los tribunales, a las decisiones de los tribunales, sino va a los discursos políticos, de los políticos. Cuando él escucha algún argumento de algún funcionario, de algún ministro o de algún actor social, pues trata de desentrañar la expresión falaciosa y las ha documentado en este bonito libro, o en estos bonitos libros que se llaman La guerra de las falacias. Pues bien, el profesor Arroyo Gutiérrez y el profesor Rodríguez Campos dicen que al considerar que la falacia es una forma incorrecta de razonar, pues a través de dicha técnica se induce al error al destinatario de la información. Es decir, ellos dicen que la falacia es una forma incorrecta de razonar, pues se induce a error al destinatario. Y agregan que mediante la falacia el sujeto afirma como válida una proposición cuando en realidad no puede ni debe serlo. Es un razonamiento que simula ser válido y que por la forma en que parece expuesto suele pasar desapercibido. Así es que tenemos una aproximación al concepto de falacia. Allá cuando estábamos hablando del razonamiento deductivo, se recuerdan que pusimos el ejemplo de Mozart. Mozart es músico y músico es esdrújula. Y por lo tanto, siendo músico el término medio, Mozart es esdrújula, decíamos en la conclusión, que era completamente falsa. Ahí dijimos que era un problema de un paralogismo por el uso equívoco o ambivalente que se estaba haciendo la expresión músico. Vamos a ver entonces una aproximación a la clasificación que hacen estos autores. Nos vamos a apoyar en al menos 4 o 5 autores para analizar o aproximarnos al estudio de la falacia. Esto es un océano, todo este tema del razonamiento es un océano. Yo, este curso lo que ha pretendido es acompañarnos a mojarnos los pies a la orilla de la argumentación, de los problemas argumentativos, aproximarnos y mojarnos los pies. No nos hemos tirado ni siquiera a surfear, ¿verdad? Sino es una aproximación al tema del razonamiento, de la argumentación, y parte de estos aspectos es el tema de la falacia. Don Irving Copy tiene un libro que se llama Introducción a la lógica. Clasifica las falacias como formales y no formales. De Irving Copy vamos a tomar la mayor parte de ejemplos o al menos los casos que él cita, que él desarrolla en su libro, es de quien más nos vamos a apoyar. Señala como falacias formales y no formales, ya las vamos a ver individualmente, cada una de ellas, pero Manuel Atienza, un profesor de la Universidad de Alicante, español, señala que hay 3 tipos de falacias: las formales, que son estas mismas que Irving Copy señala. Estas falacias formales son llamadas también de conclusión inatingente o conclusión inatinente, porque la conclusión a la que llegamos es carente de tino. Inatinente, o que no tiene tino, es decir, que no es puntual o que no responde al razonamiento. Es una conclusión que no tiene nada que ver con los presupuestos o con el debate o con la discusión que estamos teniendo. Y las no formales para Copy son aquellas que nos acarrean problemas de ambigüedad en el lenguaje. Problemas de ambigüedad en el lenguaje. Así es que tenemos estas formales, que para Atienza pues también serían estas mismas, ¿verdad? Que son las inatingentes, aquellas que tienen un problema en la estructura la estructura lógica, hay una falla en la estructura lógica o hay una falla en las premisas, y estas
pues serían falacias formales. Hay un defecto de la formalidad en el razonamiento, mientras que las materiales son las que tienen que ver con el contenido de la decisión. Es decir, son aquellas en las que el error se deriva de un aspecto material, no en la estructura lógica, no con la verdad o falsedad de las premisas, sino con el tema que estamos tratando, con el contenido de la materia que estamos abordando. Por ejemplo, en materia jurídica, que es lo pertinente a nosotros, que tengamos premisas que no son conforme a derecho, eso nos va a generar también errores de interpretación y errores de aplicación del derecho en el silogismo. Nos va a hacer incurrir en problemas jurídicos, ya no por la, insisto, verdad o falsedad de la premisa o por la estructura lógica del razonamiento, sino porque tenemos un problema de interpretación de la norma para el caso del derecho, o puede ser para otras áreas, ¿verdad? Que no necesariamente el derecho, pero en lo que nos interesa es el derecho. Entonces tenemos una interpretación errónea, un desconocimiento de un derecho, un problema de ponderación, y esto pues nos va a significar que generemos un error material, aunque tenga la estructura lógica correcta y sean verdaderas las premisas, de las premisas que estamos partiendo no son válidas o son antijurídicas o son contrarias a derecho, y eso nos va a generar también conclusiones contrarias a derecho. Y finalmente las dialécticas tienen que ver con un aspecto pragmático, con la aceptación que tiene la conclusión a la que se ha llegado. Si el auditorio, si el oyente, si el público, si la prensa, si el imputado, si las partes no están de acuerdo con la decisión, obviamente la van a recurrir. Pero aquí el aspecto de las falacias dialécticas va más allá de las partes materiales, sino que tiene que ver con, con la comunidad, digamos, o con la comunidad de hablantes, con la comunidad jurídica que va a cuestionar la decisión o que no la va a aceptar o que la va a criticar. Estos son problemas de falacias dialécticas, de falta de aceptación. Entonces aquí hay un problema muy serio para el judicial, porque los jueces o los fiscales o los policías no pueden, por ejemplo, dar información porque esa información es reservada cuando estamos en presencia de una investigación. Entonces la gente dice, ¿y por qué la policía no hace esto? ¿Y por qué no lo captura? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Sí, esa parte es reservada todavía. O en el caso de los fiscales, ¿verdad? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué no hicieron esto? La gente vive cuestionando, en la prensa también, y en el caso de los tribunales, pues tampoco escapan los tribunales de ese nivel de crítica, porque la gente no termina de entender las razones ni formales ni materiales. Puede ser que el error sea de comunicación, puede ser que el tribunal no se tomó la molestia de explicarle a la prensa qué es lo que había ocurrido. Entonces, esto es lo que genera el, el error de interpretación de la comunidad. Entonces, para ese tipo de falacias, lo recomendable es explicar, pero ¿cómo explica el juez si no es a través de la sentencia? Serían de apoyo los voceros institucionales, pero los voceros tampoco ayudan mucho, porque por lo general son periodistas que no están preparados. Entonces, al final, el discurso se termina tergiversando. También Rosalío López Durán, un profesor mexicano que tiene un libro sobre metodología jurídica, señala que para él hay tres tipos de falacias: las de homonimia, los homónimos, o que tienen que ver pues
con problemas de lenguaje, en las falacias de homonimia o sofismas de homonimia, las falacias de procedimiento y los sofismas retóricos. Los de homonimia tienen que ver con el doble o múltiple significado de una palabra. Por ejemplo, el de equivocidad. El primer caso de la equivocidad, ya lo habíamos mencionado, es con el doble significado que le podemos dar o que le adjudicamos. Por ejemplo, en el silogismo del ejemplo de Mozart. Mozart es músico. A la expresión músico le estamos dando un doble significado. Pues ahí hay un equívoco. Entonces, cuando hay un equívoco, pues caemos en un sofisma de homonimia. Puede ser que el error sea no sea en el texto, no sea el error en el texto de músico, sino en el contexto en el que lo usamos. Y este es el segundo sofisma, el sofisma de suposición, de distinta suposición, Aquí lo estamos tratando. Esa palabra con ese significado en este contexto y en la otra premisa, esa palabra con ese mismo significado lo estamos haciendo en un contexto distinto. Y por lo tanto, incurrimos también en un error. Puede ser también de anfibología. La anfibología tiene que ver con una ambigüedad derivada de la composición de la expresión, por el orden de las palabras, por la estructura, por la sintaxis, que nos puede generar un error. Los sofismas de homonimia extralingüísticos tienen que ver más que todo con la verdad o con la falsedad de las premisas. Aquí ya no es un problema lingüístico, sino que es un problema también lo vamos a ver rápidamente más adelante, pero que tienen que ver con, ya no con problemas de homonimia, con problemas del significado de las palabras, sino con las premisas falsas, con la premisa falsa y los errores que se derivan, o más bien que los errores que se tienen en la conformación de las premisas. Lo vamos a ver. Las falacias de procedimiento, vicios que vienen acarreados de deducción o de inducción, como ya lo vimos. Aquí no cuenta la abducción, ¿verdad? Vemos que para el profesor López Durán habría nada más deducción e inducción. Entonces, la abducción quedaría fuera, pero o sería una parte de inducción, porque yo les comentaba en la sesión que vimos la abducción, que la escuela, por ejemplo, de don Jordi Ferrer niega la abducción y que esa forma de razonamiento es inducción. En la misma línea está don Perfecto Andrés Ibáñez, por ejemplo, en el razonamiento inductivo, cuando tiene que ver con la prueba, son inferencias que se hacen a través de la inducción, o doña Marina Gascón Avellán, que también le llaman inducción al razonamiento probatorio o razonamiento de los hechos. Y los sofismas retóricos, de los que vamos a hablar más adelante. Espero que el tiempo nos alcance. Bien, Morris Cohen y Ernest Nagel, son autores que ya los hemos mencionado antes, señalan al menos tres tipos de falacias. Las falacias lógicas o formales, las refutaciones sofísticas. En esta, recordemos que en el razonamiento, o las falacias más bien, no se limitan únicamente al razonamiento, sino a la discusión y al debate. Una refutación sofística es que se utilice un argumento que no sea lógico para refutar otro argumento. Y los abusos del método científico que también son desarrollados por ambos profesores. Doña Montserrat Bordes Solanas tiene un libro que se llama Las trampas de Circe. Este libro yo espero podérselos enviar a sus correos electrónicos. Dudo que pueda ponérselos en la plataforma, pero tal vez a sus correos electrónicos puedo hacérselos llegar. Doña Montserrat nos habla de la lógica informal y de la argumentación retórica. E insisto con el tema de la lógica informal porque cuando hablemos de los precursores en la próxima sesión, que vamos a desarrollar a los
precursores de la argumentación, hay varios autores que nos hablan de esta lógica informal. Entonces, por un lado, la lógica informal y por otro, la argumentación retórica son componentes útiles para construir este tipo de argumentos y en algunos casos de errores. Hay dos capítulos pues, que no los he enunciado ahí del libro, pero nos vamos a apoyar o me voy a apoyar en el tema de las falacias. Dice que para los temas de las falacias hay al menos 4 elementos a considerar. Primero, el aspecto retórico del que ya hablamos, explotar los sentimientos y las emociones de otros. Y aquí con las limitaciones, o aquí incluso sin las limitaciones que le propone Aristóteles, ¿verdad? Que eran la inclusión al patos del logos y del ethos. El argumento retórico o el aspecto retórico es un elemento propio de la falacia. El epistémico sí es un tema también muy importante, muy de actualidad, que tiene que ver con la verdad, con la verdad. En esta época en la que estamos viviendo un periodo postindustrial, algunos autores le llaman a esto sociedad líquida, Sigmund Bauman, otros le llaman la sociedad del espectáculo, porque un hecho noticioso eh, surge y tendrá, generará cientos o miles o millones de visitas a ver en el TikTok o en el YouTube o en Facebook o en cualquier red social, en Twitter o en cualquier otra. Pero aquí hay una diferencia en el tema epistémico en relación con la verdad. Estamos hablando, además, que vivimos una época de posverdad, de posverdad. No nos interesa ya la verdad, no interesa la verdad, no importa la verdad. Lo que importa ahí en este tema es que se afirme algo y que se afirme sea verdad o no. Y aquí hay una diferencia muy grande entre lo que ocurre en las redes sociales con lo que se le exige a la prensa. Al periodista se le exige información veraz. Al periodista no se le exige que diga la verdad, sino que la información que va a transmitir, sea veraz, contraponga las fuentes, que vaya y busque la fuente de información original y que además la persona afectada tenga la oportunidad de responder para que el lector haga un balance entre lo que dijo uno y dijo el otro. Estos dos requisitos de búsqueda de fuentes de información confiable y además además de cotejar pues la fuente de información, cotejarla contra la versión de la persona afectada, es lo que darían estos requisitos la información veraz. Pero hoy en las redes sociales ya no tenemos periodistas. Hoy llámesele influencers, youtubers, facebookeros o como quiera llamárseles, o tiktokeros, como quiera llamárseles, estas personas que trabajan en las redes sociales y hay periódicos digitales eh, que tiran mucha fake news, noticias falsas o tergiversando los hechos o tergiversando el derecho. Entonces, el tema epistémico cobra mucha importancia hoy en el discurso porque nosotros damos por verdad con el hecho de que alguien lo diga y sin indagar fuentes, sin cotejar la información, sin verificar qué es lo que dice el afectado de esto. Solamente lo decimos de esa manera y incluso hay gente que gana dinero y que le pagan por eso, por crear fake news, por crear noticias falsas, bulos. Y no solamente eso, estas empresas se dedican a crear también, a manipular la percepción del público.
la manipulación de la percepción respecto de un hecho determinado. Manipulan la percepción del público y esto afecta el aspecto epistémico, la verdad o la falsedad de la premisa. Ya no importa, ya no importa. Yo escuché que en las redes sociales dijeron esto y no me importa si es cierto o no, lo comparto. ¿Mm? Y si me parece gracioso todavía más, lo comparto, aunque sea una tontera, aunque sea algo insignificante, pero causa gracia. Y doy por hecho, doy por cierto, lo que me consta, el espectáculo, el show. Eso, a eso se le conoce como civilización del espectáculo. ¿Ah? También se le llama homo videns, porque ya no es el hombre que lee, es el hombre que mira, que ve, el homo videns, que ve el video, que ve el GIF, que ve el TikTok. Y este aspecto epistémico se ha visto y actualmente gravemente afectado. Aparte de eso, les decía, estas empresas que se encargan de manipular la percepción tienen una enorme influencia para que los electores y los votantes decidan y voten por uno u otro candidato, dependiendo también del nivel de influencia que pueda tener eh, estas empresas que se encargan de manipular la percepción de la realidad. Por ejemplo, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una empresa en Inglaterra que logró manipular a la gente para que se salieran de la Unión Europea y convencer al pueblo del Reino Unido que votaran para la salida de Inglaterra o del Reino Unido, perdón, de la Unión Europea. Y lo mismo en el caso de las elecciones anteriores con el presidente Trump. Lograban crear un algoritmo en el que si alguien ponía una nota contra el presidente o contra el Brexit, contra la salida del Reino Unido, Brexit quiere decir Britain Exit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, Brexit. Y eh, así es que cuando la persona ponía o buscaba una información determinada, había un algoritmo y este algoritmo le bombardea información contraria para usted convencerlo de que no es cierto o que no es conveniente que el otro, que no es conveniente el otro y sí es conveniente este candidato. Y si usted pone una cuestión favorable, el algoritmo le va a seguir aventando también información que le sea favorable al que el otro señor o que este señor sea alabado, exalzado, para que obtenga el voto de la ciudadanía y ganar la confianza de la ciudadanía. Entonces, estos algoritmos son usados también en la publicidad. Busque un lugarcito de una ferretería, digamos. Al ratito va a tener 20, 40, 60 sitios distintos por el algoritmo que se ha configurado respecto de la información que usted ha buscado. Así, busque casas en el mar, busque universidad, busque un libro. Le va a llover el montón de información en ese sentido, a raíz del algoritmo. Entonces, el tema epistémico que tiene que ver con la verdad, un elemento de la falacia, hoy está gravemente comprometido por el problema del momento actual en que nos encontramos en un mundo de redes sociales en el que la verdad no importa y la veracidad tampoco. Estamos en época de liquidez, de una sociedad líquida donde todo es desechable. Estamos en presencia de una sociedad del espectáculo, del homo videns y de la posverdad. Y hay que tener conciencia de eso para saberlo enfrentar. También hay un elemento dialéctico, esto tiene que ver con el debate, con la refutación y otro aspecto lógico con la estructura del razonamiento. En cuanto a las falacias, para esta autora también hay falacias formales e informales. Las informales las plantea cuando se dan
falta de claridad en el razonamiento, o más bien falta de claridad en el lenguaje, Denme un segundito. Por ejemplo, aquí se señalan en cuanto a la claridad los problemas de ambigüedad, de vaguedad, entre otros, ¿verdad? Y en las de falacias informales que contravienen el criterio de relevancia o de ignorancia, aquí podemos señalar dos. El del espantapájaro, la falacia del hombre de paja o del espantapájaro, que es el tema de un supuesto hombre de paja o un testaferro o un hombre de paja o el espantapájaro, en el que el orador plantea un supuesto inexistente que pudo haber ocurrido, pero que no ocurrió. Si ustedes me hubieran permitido a mí hacer esto, si ustedes o si el otro me hubiera permitido a mí hacer esto, hoy no estaríamos en la necesidad de tomar esta medida. Ese es un hombre de paja porque estoy poniendo un supuesto que no ha ocurrido y que ni siquiera podía haber ocurrido. También se le llama también falso, el testaferro, porque es este tipo de cascos que se ponían en las murallas para que el enemigo creyera que allí habían personas cuidando, habían soldados cuidando, dejaban el casco y ponían una lanza. Entonces solo se asomaba en el muro. Entonces el otro pensaba, ahí hay un soldado, ahí hay otro soldado. Ese es el tema del testaferro, que se ha traído al tema de lavado y todo lo demás, a temas de lavado, sobre todo, pero lavado de dinero. Pero en este caso se utiliza a ese hombre de mentiras o a ese supuesto de mentiras para que yo contraponga aquello que no ocurrió si me hubieran permitido hacer algo frente a lo que ahora ni modo vamos a tener que hacer, porque si me lo hubieran permitido, nosotros hubiéramos logrado tal ventaja, tal beneficio, tal conquista, tal logro, pero como no me lo permitieron, hoy ni modo, aguántense y voy a tomar esta decisión y esta medida. Esa es una falacia del hombre de paja, porque se está haciendo alusión a un supuesto que no existió, que no existe, que no existió y que no tenía posibilidad de existir, sino más bien es parte de una elucubración, de una hipótesis que no es posible corroborar que pudo haber sido cierto. Y la otra, que es muy parecida, es la de falso dilema. Cuando en el falso dilema se contrapone de igual manera o en sentido parecido una situación futura, ya no pasada, sino futura, ¿no? Una situación futura que si no tomamos la decisión que yo les estoy proponiendo ahorita, vamos a correr el riesgo de sufrir tales o cuales perjuicios. Entonces ese es un falso dilema, porque en esa contraposición yo contrapongo la propuesta que no puede no estar siendo aceptada, pero al contraponerla con un supuesto inexistente, futuro, incierto, y que además lo llevo a consecuencias irracionales, a consecuencias graves, a consecuencias inadmisibles además. No vamos a permitir eso. Entonces, ni modo, aceptemos lo que está diciendo el orador. Entonces, esa es la del falso dilema. En el falso dilema se propone contraponer un razonamiento que yo quiero
o una oferta que yo quiero que se acepte, y la opción contraria trae graves consecuencias. A diferencia del hombre de paja, es porque en el hombre de paja estoy hablando del pasado. Si me hubieran permitido hacer esto, son muy parecidas, la del espantapájaro con la del falso dilema. Pero bien, hay otras que tienen que ver con hay muchas, y las van a ver, las van a ver en el libro, por favor estudienlas. Aquí únicamente vemos a grosso modo toda esta cuestión que es tan rica y tan necesario que se estudie, que la estudiemos para enriquecer estas formas de razonamiento. Las que contravienen el criterio de suficiencia, por ejemplo, las falacias de inducción, la falacia de non causa pro causa, que ya hablamos de esta falacia post hoc ergo propter hoc, solo porque ha ocurrido antes, pero no tengo evidencia suficiente que acredite que eso lo ha motivado o que ha sido la causa. En materia penal, por ejemplo, existe la teoría de la causa, y la teoría de la causa es conocida también como la teoría de las condiciones equivalentes o de la equivalencia de las condiciones. Y de ella será causa aquella condición sin la cual el resultado no se produce. Por ejemplo, la llamada condicio sine qua non, que es la misma teoría de la equivalencia de las condiciones. Hay un ejemplo para identificar la causa, un ejemplo que se dio recientemente, hace unos 15, 20 años. Resulta que en las aerolíneas, sobre todo que tenían vuelos transoceánicos, se estaba produciendo muertes en los pasajeros que hacían esos viajes de 12, 14 horas. Y morían dentro de las 12 y 24 horas de haber arribado a su destino, ya sea de un infarto o de un derrame cerebral, o de un infarto cerebral. No sé si eso es posible, pero bueno, era un problema también de aquí. Las compañías se les estaban muriendo sus clientes, la gente llegaba a reclamar y culpaba a la aerolínea, y las aerolíneas pues buscaban también encontrar qué motivaba esas muertes de los pasajeros de la clase turista o de la clase económica, porque no ocurría eso con los de la clase ejecutiva o con la clase o primera clase, con ellos no, sino que ocurría con la clase económica. Y entonces pagaron científicos que investigaran la causa que provocaba esas muertes. Y vieron, pues, que el aire acondicionado era igual, la comida era igual, las bebidas eran las mismas, el tiempo de vuelo era igual. O sea, todas las condiciones fueron estudiadas, la luz, las ventanas, todo era parecido. La diferencia era que en la clase aquella no ocurrían, en la primera clase y en las otras económicas sí ocurrían esas muertes. Al final, después del estudio, los científicos llegaron a la conclusión que lo que provocaba la muerte de estos pasajeros era que los asientos estaban demasiado pegados. El asiento de atrás con el asiento de adelante. Y este asiento de adelante, que era el de atrás, con el siguiente. Estaban demasiado cerca. Y eso hacía que algunos pasajeros, ya sea por su obesidad, por su peso, por su volumen, o su tamaño, si eran muy largos, eran muy grandes, sus piernas quedaban o topaban en el asiento delantero, y si pasaban inmóviles por más de 10, 12 horas, hasta que llegaban a su destino, se les generaba un coágulo, y aparte de eso también vieron las condiciones de salud de cada uno de los fallecidos. Entonces se les iba formando un coágulo en la parte donde topaba el asiento, y al llegar
a su destino, ese coagulito empezaba a circular por el torrente sanguíneo. Y ese coagulito, si no se disolvía, pues en una pequeña arteria del cerebro o del corazón, la obstruía y ¡pum! Se generaba la muerte del pasajero dentro de las 24 horas de haber llegado a su destino. Y eso implicó que las aerolíneas cambiaran la cantidad de asientos de la clase económica y las hicieran 30 centímetros más de distancia. Aparte que recomendaban que se pusieran de pie los pasajeros, que hicieran algunos ejercicios de estiramiento, de algún nivel de flexiones para en el transcurso del viaje para evitar precisamente esas muertes. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué voy con esto? Que para encontrar la causa, ¿eh? Hubo necesidad de poner todas las condiciones como equivalentes y eliminando cada una de esas condiciones pudieron encontrar la verdadera causa, lo que motivó esos resultados lesivos. Entonces, en algunas ocasiones, cuando hay un fenómeno que antecede a otro, por lo general se lo atribuimos a ese anterior solo por el hecho de ser inmediatamente anterior. Lo vimos con la falacia del científico borracho, lo vimos con la falacia de enumeración. Ahí hay una falta de suficiencia de la información para acreditar que un resultado determinado se debe a otro fenómeno y no solo por el hecho de ser precedente o ser un antecedente para concluir que se ha dado ese resultado. Y también en falacias, en el tema de bioética hay 4 argumentos que desarrolla la autora que tampoco no hay chance de tiempo para desarrollarlos, pero les voy a enviar el libro si quieren profundizar. También propone la autora buenas prácticas argumentativas, un código de buenas prácticas argumentativas para evitar caer en este tipo de hierros o errores. Vamos a ir viendo cada una de las que han sido propuestas por Irving Copy respecto de las falacias formales o de inatinencia en las primeras. La primera de ellas es la de la falacia ad baculum, al báculo o al garrote, cuando se apela a la fuerza. Se comete cuando se establece que o se formula una amenaza del uso de la fuerza para que se provoque la aceptación de la conclusión. Esto suele ocurrir a veces cuando alguna de las partes amenaza al tribunal, por ejemplo, con que va a presentar una denuncia ante la fiscalía, o va a presentar una denuncia, o va a informar a la Corte Suprema si no se le resuelve como él dice, o que se reserva el derecho de recurrir en casación o en apelación o tal cosa. Entonces, y ahí hay como una amenaza hacia el tribunal si no se aceptan los argumentos o si no se le da la razón. Y esa es una forma falaciosa de argumentar, la falacia de apelación a la fuerza o ad baculum. La falacia contra el hombre, que puede ser contra hominem o ad hominem, aquí se ataca un aspecto accidental de la persona, un aspecto accidental, ya sea que se ataque a la persona directamente o algún aspecto circunstancial de él. ¿Y por qué es falacioso? Porque en lugar de atacar los razonamientos, se ataca a la persona. En lugar de discutir las razones que se han tenido o las premisas o la conclusión o la estructura del razonamiento, el ataque es contra la persona. Y esto es muy frecuente en los políticos, o incluso en los alegatos de alguien que atacan al testigo o atacan a la víctima. Ahí se desvía la atención y logran el propósito, porque tal vez en los razonamientos tienen debilidades, pero
atacando a la persona, se distrae y traemos el punto de discusión que estaba en el aspecto del razonamiento o de lo que estamos debatiendo o discutiendo y lo traemos contra la persona para que éste se defienda. Entonces ahí hay una falacia contra hominem ofensivo o circunstancial. Puede ser que se apele a la ignorancia también, cuando desconocemos algo y lo damos por cierto porque no lo podemos probar. Una garantía constitucional y de derechos humanos se basa precisamente en una falacia ad ignorantiam o por la ignorancia, y esta falacia es la de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una garantía, obviamente, que a nadie se le puede tratar y ser considerado culpable si no ha sido oído y vencido en juicio. Y en el juicio que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. Y esa sentencia en la que haya sido destruida la presunción de inocencia debe quedar firme para que su estatus de presunción de inocencia y de estado de inocencia sea destruido. Es una presunción, no es jure et de jure, sino una presunción juris tantum, admite prueba en contrario. Pero la base, al final, se funda en que mientras no me prueben que soy culpable, se me tiene que presumir inocente. Entonces, la estructura, o más bien, esa presunción, esa garantía, se funda en un argumento de la ignorancia, porque mientras no se pruebe, ¿verdad?, soy inocente. La falacia ad verecundiam o de apelación a la autoridad, cuando invocamos ciertos autores para sustituir nuestro razonamiento, o invocamos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Sala Constitucional, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, de la Sala de lo Penal. Decimos nosotros, apelamos a ella, bueno, como ha dicho la sala, tal cosa, y por lo tanto esto. Porque aquí te podemos tener que el argumento sea ad verecundiam o que incurramos en una falacia ad verecundiam. Incurrimos en una falacia ad verecundiam cuando la invocación a la autoridad sustituye o reemplaza nuestro razonamiento. Y es un argumento ad verecundiam cuando esa invocación de la autoridad, ya sea de un autor, de una obra, de una sentencia o de un tribunal, cuando eso lo utilizamos para fortalecer una de nuestras premisas que van a fundar la conclusión. Ahí estamos en presencia de un argumento ad verecundiam y no de una falacia. El llamado a la piedad o a la misericordia es otra falacia de inatinencia, porque aquí, en lugar de estar respondiendo los señalamientos de la fiscalía, de la querella, de la víctima, de los testigos, lo que dice la persona es que viene a pedir piedad, alega misericordia, o que un argumento se base en que pobrecito, ¿verdad?, porque es huérfano, pobrecito porque ha sido pobre, y se trata de un hecho gravísimo, de una violación, de un asesinato. Entonces, ese argumento puede llegar a ser persuasivo, ojo, pero tenemos que tener la capacidad de identificar la falacia para no caer en él, sino que irnos a los temas y a los razonamientos jurídicos. La falacia de apelación al pueblo o a la galería es cuando el orador invoca o contrapone una decisión, alegando que al pueblo no le va a gustar o a la gente no le va a gustar o que la gente se va a enojar con esta decisión. Si ustedes no condenan, se va a ganar el repudio de la gente. Entonces, este tipo de argumento que apela a la galería, que apela al pueblo, también es inatinente, porque no se están esquivando, se están obviando las razones y vamos a apelar al pueblo. La de accidente, bueno,
hemos hablado de la esencia y del accidente. Hemos hablado de la esencia y del accidente. ¿Se recuerdan cuando hablamos del concepto? Pues en este caso hay cuestiones accidentales a las que podemos invocar o atacar. Puede ser que yo esté explotando la nacionalidad de alguien, su estatus migratorio, su raza, su, mm, su condición de extranjero, bueno, el discurso de Trump, por ejemplo, contra los mexicanos. Contra los mexicanos, y ahí nos fuimos todos los latinos dentro del concepto de mexicano. El hecho de que estas personas tengan un estatus migratorio de irregular o ilegal, no los convierte en asesinos, violadores y no sé qué más, ladrones o no sé qué más dijo. Pero ese es un aspecto accidental. ¿Ah? Y lo cierto es que esta población es muy importante para la sociedad estadounidense porque es la que hace el trabajo duro, es la que hace el trabajo que los estadounidenses no quieren hacer. Trabajos manuales de campo, trabajos de fábricas, de siembras, etcétera. La de accidente inverso es cuando señalamos el aspecto accidental para generalizar. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, nosotros tenemos un jugador famoso de los 80s, 90s, el Mágico González. Imaginémonos que un salvadoreño llega allá donde es muy querido, en Cádiz. Imaginémonos que llega allá un salvadoreño y le tú eres salvadoreño, bueno, eres buen futbolista como el Mágico. Ahí se estaría haciendo el accidente inverso. Y como él es salvadoreño y es buen futbolista, pueden tener la creencia que todos los salvadoreños sean también buenos futbolistas como el Mágico, o también bohemios como el Mágico. Me comentaba un amigo a propósito de ese tema del Mágico, que en aquellos años todavía él había aprovechado la fama del Mágico porque donde iba, él era bien recibido, era bien atendido, le platicaban del Mágico y lo invitaban a comer y a tomar. Así es que yo anduve, dice, devengando lo que el Mágico había dejado sembrado en unas fechas que anduvo por esa zona de España, de Al-Andalus, de Andalucía. Estas son las falacias, bueno, las formales o de inatinencia, la de causa falsa que hemos mencionado, post hoc ergo propter hoc, el hecho, decíamos, pusimos varios ejemplos que tienen que ver con las supersticiones, con la papalota negra, con pasar debajo de la escalera, todo eso es causa falsa. Y solo porque un evento ocurre antes, aquí por ejemplo, hay un ejemplo, un señor sufrió de un fuerte resfrío, bebió 3 frascos de una cocción de una hierba secreta y en 2 semanas se curó. Puede ser que se haya curado por otra cosa, pero no hay evidencia, o solo por el hecho que se tomó una cocción de una hierba, no implica que se haya curado por eso. La de petición de principio es una de redundancia de las que ya vimos. La de pregunta compleja igual tiene que ver con la técnica de litigación oral también. En esta, cuando se hace una pregunta que contiene 2 hechos, puede generarnos una confusión, ¿verdad? Y en todo caso es inatinente también esto. Y en general la conclusión inatinente es aquella que no es pertinente, digamos, no es pertinente respecto del razonamiento, respecto del debate o de la discusión que tenemos. Mientras que las falacias informales o de ambigüedad, aquí tenemos el equívoco del que ya hablamos. Aquí hay un ejemplo. El fin de una cosa es su perfección.
El fin de una cosa es su perfección. Es decir, cuando una cosa está hecha y destinada para algo y se logra, es que sea perfeccionada. Primera premisa. La muerte es el fin de la vida. Porque sí, porque ahí se acabó la vida. Se murió, se acabó la vida. La vida terrena, la vida como la conocemos. Por tanto, la muerte es la perfección de la vida, porque fue su fin. Entonces, eso se vuelve una paradoja incluso. Pero por el uso equívoco de la expresión fin. Fin como telos, como finalidad, y fin como conclusión o terminación de algo. La anfibología también cuando hay una premisa ambigua. Ahí hay un ejemplo. Y la de énfasis también utilizada mucho por la prensa, porque en la falacia de énfasis se pone atención a un aspecto incluso hasta tergiversando el hecho, pero se apunta, se le pone atención a determinada situación y se dejan de ver las razones. Por ejemplo, aquí hace poco hubo un caso en el que se iba a vencer el plazo de la detención provisional de un detenido y de un procesado por feminicidio. Y entonces la prensa, bueno, lo sacó en la parte de las noticias judiciales donde decía, eh, Mora en un tribunal generará impunidad en caso de feminicidio. Ya decía más adelante, ¿verdad?, que el plazo de detención provisional de 2 años se iba a vencer y por lo tanto este señor iba a ser puesto libre y esto implicaba un riesgo de impunidad, porque este señor iba a salir libre. No tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Ahí se le ha puesto énfasis a la expresión impunidad, pero eso, el hecho de que se le cambie la medida cautelar de la detención provisional por una medida cautelar menos gravosa, no implica necesariamente impunidad. Pero para la prensa sí es muy importante, para los políticos es importante, eh, para los litigantes también, el poner énfasis en ciertos aspectos que, que le resultan, o incluso en un argumento de un tribunal puede constar una situación que ponga énfasis en unos aspectos y que descuide los otros. Y esto nos genere un problema en el razonamiento. Hay también las dos últimas, la falacia de composición y la de división, y en esto hay dos tipos, inválidos íntimamente. El primero, de llevar las propiedades de la parte al todo. Es decir, por ejemplo, aquí el caso que sea, las partes de una máquina son livianas de peso, por lo tanto, las máquinas como un todo será liviana. Por ejemplo, si yo quiero vender un vehículo, les digo, no, hombre, mire, este vehículo, vea los rines de magnesio que tiene, vea, son llantas radiales, están nuevas, mire la carrocería del vehículo, es original, los cueros son originales, está bien cuidado, bien tratado el cuero, todo esto que usted ve, vea qué bonito está. Es decir, se están destacando los aspectos de la carrocería o de las llantas o de los rines, pero cuando se compra ese vehículo y se lleva a manejar, a la semana se puede ver fundido porque ya tenía 3, 4, ¿cómo le llaman a eso? Ya habían, el motor ya lo habían, ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra, se me escapó la palabra, ajustado el motor. Ya le habían hecho 3, 4 ajustes, ya no le podía hacer un ajuste más y sin embargo el vendedor logró deshacerse de él a buen precio solo porque las llantas estaban buenas. Esa es decomposición porque atribuimos al todo las propiedades de la parte. De igual manera, se puede distribuir a los miembros o elementos individuales, las propiedades, perdón, de los miembros o elementos individuales, se pueden atribuir al todo, al todo. Puesto que un bus gasta más gasolina que un automóvil, todos los buses gastan más gasolina que los automóviles. Acá se confunde el sentido distributivo y el sentido colectivo de términos generales. Lo mismo que decíamos, ¿verdad?
Si el Mágico González es buen futbolista, entonces todos los salvadoreños van a ser buenos futbolistas, cosa que no es cierta. El Mágico González llevó una vida bohemia y relajada, entonces todos los salvadoreños también son bohemios y relajados. Es decir, llevar las propiedades de un miembro al todo tampoco es posible. La de división opera al revés, del todo a la parte, del todo a la parte. Ya sea que estemos en presencia de objetos o de un colectivo o de un colectivo hacia las personas. Decir, por ejemplo, que la marca Mercedes es buena y por lo tanto este carro Mercedes va a ser buen vehículo. Y cuestión que no puede no ser así. O decir que no sé, hay tanta cuestión falaz de distribución del todo hacia el individuo o hacia la parte, pues que lo vamos a dar por entendido. Rosalío López Durán también distingue tres tipos de falacias: las de homonimia, las de procedimiento y los retóricos. En las de homonimia ya las hablamos: equivocidad, distinta suposición, anfibología y los extralingüísticos. Y en las de procedimiento, las de deducción y inducción y los retóricos. Vamos a hablar sobre los extralingüísticos, que son estos últimos que se nos habían quedado. En los extralingüísticos están el de premisa falsa, el de observación, antecedente incompleto, falsa disyunción, petición de principio o razonamiento en círculo, que son otras formas también de falacias extralingüísticas que el autor propone. La de cambio de asunto, la de la falacia del sofisma de lo antiguo y de lo nuevo. Mire, todo lo antiguo fue bueno, si antes era buenas las cosas. O el de lo nuevo. No, hombre, si hoy lo nuevo es mejor. Esos son argumentos que pueden ser también falaciosos, pero que tienen un aspecto extralingüístico y tiene que ver también con la homonimia. La contra hominem directa y circunstancial, la falacia tu quoque, esa expresión que dio Julio César a su hijo, a uno de sus hijos, a Brutus, cuando fue asesinado el 15 de marzo al llegar al Senado. Un 15 de marzo en los idus de Marte, Julio César fue invitado al Senado y ahí hubo una conspiración y todos o gran parte de los senadores lo acuchillaron. Y cuando él vio que entre los que lo estaban asesinando y lo estaban atacando estaba su hijo, su hijo era su hijo adoptivo, ahí vino la expresión tu quoque filimi, tú también, hijo mío. Entonces esta falacia se aplica cuando decimos, vos también lo haces. Sí, los políticos de tu partido son corruptos. Los tuyos también. Entonces, esa es una forma de replicar un argumento o de responder un argumento que evade lo cierto del señalamiento que estoy haciendo. Y la falacia de apelación a la ignorancia, que también ya la mencionamos. Hay sofismas de inducción, también para este autor, de falsa generalización, de accidente, como ya lo vimos, de analogía, de falsa causa, que también ya lo vimos. Y los retóricos, que tienen que ver con la apelación al pueblo, el alegato ad misericordiam, doble R ahí, la apelación al odio, la apelación a la ira, la apelación ad delectationem o deleite del placer, la del fulgor, la de la concupiscencia, la falacia ad verecundiam, que ya vimos que es de apelación a la autoridad, ad superbiam o a la soberbia, ad invidiam, a la envidia, al miedo, a la mofa o la risa, y al baculum, a la fuerza al garrote, son sofismas retóricos para López Durán. No serían estas modalidades falacias
formales, sino que, a juicio de este autor, son sofismas retóricos porque respondemos con un argumento retórico apelando sentimientos y emociones. A la mofa, a la burla. Nos están alegando algo y nosotros nos burlamos de su corte de pelo, nosotros nos burlamos de su ropa o de su forma de hablar o de los lentes que anda que parece no sé qué. Entonces, logramos distraernos, logramos que la gente se ría y con esto desviamos la atención. Bueno, y la del báculo y el garrote que finalmente la vimos. Aquí también vamos a hablar sobre la falacia, sobre esta falacia. Encontré unos GIF ahí en internet, se los comparto acá también. La petición de principio es una redundancia porque la conclusión es parte de la premisa. Dice, mi libro dice la verdad porque lo pone aquí, lo pone aquí. El libro dice la verdad porque ahí lo dice. Dice la verdad, todo lo que dice este libro es verdadero. ¿Cómo cotejamos si es cierto que es verdadero o no? Esa es una petición de principio. La falacia de afirmación del consecuente. La señora le ofrece la sombrilla o el paraguas y él no se la acepta porque dice, siempre que me dices que lo coja, termina lloviendo. Como que por agarrar el paraguas va a llover. Entonces así afirma el consecuente para negar el antecedente. La de generalización apresurada. En este caso es una forma de razonamiento inductivo, falacia estadística se le conoce también, o falacia inductiva de generalización apresurada. Porque aquí el Señor está afirmando que estamos en presencia de una plaga de ovejas negras y vemos que en realidad solo es una y se está generalizando de manera apresurada. Y esto puede ser falacioso, sobre todo la publicidad, las campañas publicitarias en uno u otro sentido para elevar impuestos, para tomar ciertas medidas autoritarias o no. Entonces, hacemos una generalización apresurada. La de falacia post hoc, ergo propter hoc, o la falacia que en la que se alega que un supuesto es la causa de otro solo porque es anterior. Dice, claro que no hay tigres, porque puso mi amuleto anti-tigres por aquí. El que no haya tigres no depende de su amuleto, depende de otras circunstancias. Pero como él puso el amuleto antes, entonces por eso no hay tigres. La del hombre de paja. Si nosotros negamos un ofrecimiento, entonces la contraposición es, ¿acaso te gusta la guerra? ¿Toma una flor por la paz? No, 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 muchas gracias. ¿Acaso te gusta la guerra? El hecho de que alguien no acepte un razonamiento no implica necesariamente que estoy por la opción contraria. Ese es el hombre de paja. Ya vimos algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Una hipótesis inexistente, pero que me contraponen para que yo acepte determinada alternativa, determinado ofrecimiento. La falacia del alegato especial. Cuando se dice, no, usted no lo puede entender, usted no lo puede entender, tú no lo puedes entender. Esto lo estamos haciendo por razones que nosotros conocemos. Eso es falso. Secreto de Estado. Eso es información sumaria. Eso, bueno, si es información sumaria, actúe conforme a derecho. Pero si hay una violación de derechos humanos y como el caso que nos está presentando, y se alega pues que se detenga, se le dice, no, usted no entendería por qué estamos haciendo esto. Hay un meme ahí del guasón, donde se va riendo solo y él solito se dice, no lo entenderías. Esa es una falacia de alegato especial, o sea, solo él lo entendería. Eso es falacioso, es falacioso. La falacia del argumento al silencio, cuando alguien ya no quiere continuar con un debate, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que el otro se cayó o el otro ya prefiere desistir del debatir, no le da la razón al otro. Te dejé sin palabras, ¿viste? ¿Vieron? Se quedó callado, le gané en el debate. No, no necesariamente, es una falacia
de argumento al silencio. La de apelación a la fuerza. Decía Rousseau en el contrato social, ceder a la fuerza no es un acto de voluntad, es más bien un acto de necesidad. Lo encuentran en el contrato social. Ceder a la fuerza no es un acto de voluntad, es un acto de necesidad. Y por eso hay un vicio del consentimiento. Un vicio del consentimiento, error, fuerza y dolo. La fuerza no puede ser o asegurar la pureza del consentimiento. Por eso es un vicio del consentimiento, porque ahí hay una fuerza que la trastoca y ahí más estamos en presencia de un acto de necesidad. Sin duda elige usted la mejor opción, libremente, le recuerdo, pero tiene un garrote ahí. Por eso se llama ad baculum o al garrote, el báculo que tenían los pastores antes. Y hay también una historia en la antigüedad entre Temístocles y Alcibíades. Y uno de ellos era un general y el otro era el rey. Y el rey estaba escuchando el informe de su general y no estaba de acuerdo o le molestó lo que le estaba informando y vino el rey y agarró el garrote, ¿verdad? Y lo iba a golpear para que se callara. Y la expresión del otro fue, pega pero escucha. Está bien, deme el garrotazo, pero escuche, por favor. Escuche. Pega pero escuche. Es decir, la fuerza no es razón. Escuchemos, escuche el informe y veamos qué plan vamos a hacer para responder a los persas ante esa situación. El argumento ad hominem o contra hominem, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Ahí estamos desviando la atención. Ya no nos vamos a los argumentos, no atacamos los argumentos, sino su forma de vestir. Entonces, igual, es inatinente, porque es un ataque contra el hombre. Una falacia ad ignorantia, como no puedo probar que el sol sea hueco, entonces es verdad que es hueco. Aquí poníamos el ejemplo de la presunción de inocencia, pero hay otros tipos de razonamientos en los que, como no lo podemos probar, lo damos por verdadero o por falso. Y el argumento de apelación al pueblo o expópulo. Redonda, ¿no? Todo el mundo sabe que es plana. Y hoy, fíjense que estamos en una época donde la información la tenemos a un clic. Está a nuestra mano la información. Antes se creía que los pueblos no desarrollaban porque no tenían acceso a la información. Hoy tenemos la información a la mano. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay un montón de información fake, información basura, y mucha gente se la cree. Este tema de los terraplanistas, es increíble cómo mucha gente ahora ha salido con una idea de una conspiración que la NASA y todos los países están conspirando por decir que la Tierra es redonda. Entonces, si todo el mundo sabe que es plana, todo el mundo, apelamos a que todo el mundo sabe eso. Lo que ocurrió pues es que también hay que recordar que el dogma, hay tres niveles de conocimiento, ¿verdad? Tres niveles de conocimiento. El conocimiento irracional, que tiene que ver con la creencia, una superstición, una creencia. El segundo nivel es el tema del dogma, cuando esa creencia se vuelve obligatoria, es una verdad absoluta, incontrovertible. Y finalmente el tercer nivel, que es la ciencia. Y el problema es que el dogma, históricamente, no permitió que la ciencia avanzara. Hizo que se quemara a Giordano Bruno, hizo que se quemara a Miguel Servet, hizo que Galileo Galilei se retractara de su afirmación que la Tierra no se movía y sin embargo se movía. Entonces, el problema aquí es el tema del dogma, que no permitió que la ciencia se desarrollara como debía ser. Ahora, cuando acudimos a un criterio de lo que dice la gente, Vox Populi, Vox Dei, es una apelación a lo que diga el pueblo, y eso lo damos por cierto. Sabemos que el pueblo se puede equivocar, sabemos por experiencia
que las mayorías se han equivocado históricamente y han tenido costos gravísimos para la humanidad. La falacia ad nauseam o al hartazgo, ¿verdad? Al hartazgo, cuando ya no queremos debatir porque el otro dice que es de día, que es de día, que es de día, y está la luna y las estrellas, el cielo estrellado, y así el otro afirme que es de día, y el otro se harta y dice, basta, pues, está bien, vos ganaste. Pero eso no le termina de dar la razón. Y el ad verecundiam, cuando se invoca el criterio de autoridad. Aquí se pone este ejemplo, pero hay el que les comentaba, creo que está mejor planteado. Como Nobel de Literatura recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. O sea, no tiene que ver nada que sea Nobel de Literatura para recomendar el vino tinto. Como ocurre también con la publicidad de ciertas modelos o de ciertos deportistas que sacan anunciando cereal, leche o cualquier cosa, eh, que no saben nada de nutrición, pero lo salen anunciando. Una falacia ad verecundiam. Pero el caso de invocar autores, de invocar jurisprudencia, y que esta invocación sustituya mi razonamiento, se convierte en falacioso. Si esta invocación de autores y de jurisprudencia me sirve para fortalecer las premisas del razonamiento que estoy efectuando y con esto fortalecer la conclusión, entonces es un argumento ad verecundiam y no una falacia. La apelación de lo antiguo, apelar a lo antiguo, el argumento ad antiquitatem. Antiquitatem. Respeto, por favor, se trata de una costumbre muy antigua, sí. También la mutilación genital femenina es una costumbre antigua, y si bien es cierto, se dice debemos respetar el pluralismo cultural, el pluralismo jurídico, el pluralismo ideológico, sí es cierto, pero eso también tiene un límite, y el límite es los derechos humanos. Con eso se cercena el desarrollo de la personalidad de las niñas, de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres. Entonces, el que algo sea antiguo no lo da por válido, tiene que acudirse a criterios de mayor racionalidad. El argumento condicional también, aquí Pepe podría ser pederasta o no, pero quién sabe, ¿verdad? El hecho de sembrar la duda, hacer una afirmación y luego la condicionamos. Aquí se me ocurre el tema de una canción que hizo Eminem durante la guerra de Bush. No me recuerdo si fue con Irak o con Afganistán, pero fue una reacción, una canción muy fuerte de Eminem, en el que insultaba al secretario de Estado, Dick Cheney, y le mencionaba su nombre. La canción se llama White America. White America es una canción de hip hop, ¿verdad? De rap, ese estilo. Pero le decía el montón de cosas, lo insultaba y todo lo demás. Pero al final, muy bien aconsejado por sus abogados, él le quitó el elemento delictivo, el elemento injurioso, el elemento calumniador o difamatorio, cuando él dice al final de la canción, I'm just playing America. Yo solamente estoy jugando en América. Entonces todo esto que dije antes es broma. Entonces el argumento al condicionales podría ser todo esto, pero podría ser que no. ¿Quién sabe? Pero ya lo dijo. Así él le pegó la gran insultada, lo acusó de un montón de cosas, pero dijo, sí, yo lo estoy jugando. Entonces, este tipo de argumento condicional también puede generar un tema falacioso. Este está medio chistoso porque es el argumento ad YouTubium, uno nuevo, porque YouTube es nuevo. Y si está en YouTube, esto es cierto. Entonces la apelación, apelar a YouTube, le resta
validez a cualquier investigación científica. Me da igual tu microscopio, las bacterias no existen, lo dicen en este video de YouTube. Y la pendiente resbaladiza, que es aquella que lleva los efectos o las consecuencias de algo a un absurdo o algo inaceptable o irracional, y por lo tanto no me va a permitir a mí reconocer tal o cual derecho. Este es un argumento que suelen utilizar muchos los conservadores, las personas reaccionarias en sus argumentos, porque cuando hay un avance en el tema de los derechos de las personas, el alegato es, no hombre, y después vamos a hacer esto, y después lo otro, y después lo otro, y ahí al final esto va a ser tal cosa. El ejemplo que aparece acá, ¿verdad? Si no hace lo que quiero, se hundirá la empresa, después el sector y por último toda la economía. O sea, una pendiente resbaladiza que nos incita o que nos eh, eh, motiva a aceptar ese argumento, o porque de lo contrario puede tener consecuencias fatales. Así es que hemos hecho un recorrido en esta hora 10, aproximadamente hora 20, sobre el tema de las falacias. Aquí, insisto, es apenas una aproximación. Vamos a ver cómo puedo enviarles el libro de el libro déjenme recordar que el libro de Montserrat Bordes Solanas, Las trampas de Circe, para que ustedes puedan profundizar en él, ¿verdad? Puedan ampliarlo. También tienen el artículo que les he enviado. Fuentes de información hay muchas, ¿verdad? Muchos autores han tratado este tema de la falacia. Lo importante es estudiarlas, identificarlas, porque esto tiene una utilidad práctica. La utilidad práctica es que nos va a permitir identificar los errores argumentativos para no caer en ellos, ya sea un alegato oral, en un alegato escrito, o que podamos identificar un razonamiento falacioso en un tribunal para impugnar esa decisión a través de un vicio injudicando o un vicio procedendo, y controlarla desde un tribunal superior y cotejar si es cierto o no que ese vicio falacioso o ese error argumentativo puede constituir ese yerro o no. Así es que espero que esta parte relativa a las falacias les haya sido de interés. Espero que sí. Los invito a que continuemos estudiando este tema. Luego de esta, de esta sesión vamos a hacer una prueba de conocimiento, y luego de esto vamos a entrar al tema de la teoría de la argumentación jurídica, hablando de los precursores y de la teoría estándar, y finalmente abordar el tema de la fundamentación de la sentencia. Así es que con esto les agradezco su atención, les agradezco su interés en el curso. Las opiniones, sus intervenciones son muy valiosas, y vamos a seguir en contacto. Saludos cordiales, que pasen bien.